Cada vez que prendemos la tele, hojeamos un diario o hasta scrolleamos en el celular, estamos viendo una lucha de poder, ¿no? Bueno, en este análisis vamos a meternos de lleno a desentrañar esa relación, que es súper compleja, entre los medios y la política. Es un vínculo que al final del día define qué tan sana está nuestra libertad. Y para arrancar, vamos directo al grano con la pregunta del millón, la que está en el centro de todo este debate. ¿Quién tiene el poder de verdad? ¿La gente que gobierna o la gente que nos cuenta cómo gobiernan? Esa tensión es literalmente el corazón de nuestra democracia. A ver, esta idea es clave para entender lo que nos estamos jugando acá. No es solo una frase bonita, ¿eh? Es una condición súper necesaria para que haya equilibrio. Y para que esto pase, se necesita un compromiso real, una voluntad de todos para que la prensa sea libre de verdad. Ok, profundicemos un poco. Primero, hablemos del papel ideal de los medios, ¿no? O sea, ¿cómo deberían funcionar para ser ese pilar que sostiene una democracia sana? La cosa es así de simple. Estos dos conceptos, democracia y prensa libre, van de la mano. No se pueden separar. Son, básicamente, las dos caras de la misma moneda. Para que una democracia funcione, necesita sí o sí una prensa libre. Y al mismo tiempo, una prensa libre solo puede existir de verdad en una democracia. Pensemos en cómo funciona una democracia. Hay reglas claras, no hay poder arbitrario, la mayoría gobierna, pero respeta a la minoría, todo eso. Ahora, para que la gente pueda participar en un sistema así, necesita una cosa fundamental: información. ¿O cómo hacemos para controlar el poder o para votar bien si no sabemos lo que pasa? Bueno, justo ahí es donde entra la prensa. Entonces el punto clave es este. Los medios son como el torrente sanguíneo de la democracia. Son los que llevan la información que la sociedad necesita para poder actuar. O sea, para poder votar con cabeza, para vigilar a los que tienen el poder, para todo. Sin esa información estamos paralizados. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque claro, los medios no son solo un mensajero neutral que lleva y trae noticias. Para nada. Se han convertido en un centro de poder por sí mismos. Y miren esta imagen. Es que lo dice todo, es una metáfora visual perfecta. Ahí está la prensa, un periódico, sentada en el trono del poder. Ojo, ya no es solo el perro guardián que vigila desde afuera, ahora es un jugador principal en el tablero político. Ok, y este poder mediático tiene como tres caras. Como cuarto poder es el clásico vigilante, un control que es súper necesario. Como contrapoder ya es algo más impredecible, una fuerza que puede desequilibrar la balanza. Pero la más peligrosa es la del poder sustitutivo, que es cuando los medios directamente reemplazan a otras instituciones. Por ejemplo, cuando se convierten en jueces y condenan a alguien en las noticias antes de que haya un juicio. Ahí es cuando se pasan de la raya. Vamos ahora con una de las amenazas más actuales y, la verdad, más difíciles de ver, la famosa realidad virtual. Y no tiene nada que ver con lentes 3D. Se trata de cuando el debate que vemos es una simulación que reemplaza la discusión de verdad. Y para que quede súper claro, no estamos hablando de videojuegos. Estamos hablando de un fenómeno donde el público solo tiene acceso a una discusión creada para los medios. Una discusión que parece real pero que en el fondo es una simulación. Algo que se parece mucho más a la propaganda que a la información de verdad. Y esto funciona como un círculo vicioso. Es un ciclo de retroalimentación bien peligroso. Primero, los medios crean un debate que es, digamos, artificial. Segundo, el público reacciona a ese debate como si fuera el problema más importante del mundo. Tercero, esa reacción del público cambia la realidad, porque los políticos tienen que responder a eso. Y al final, ¿qué pasa? Que los mismos que crearon la simulación terminan atrapados en ella. Es como el cuento del aprendiz de brujo. Desatan una fuerza que después no pueden controlar. Bueno, pero demos vuelta a la tortilla. Porque esto no es un monólogo de los medios, ¿eh? La política no se queda de brazos cruzados. Al contrario, el poder político lucha activamente por influir en el mensajero, por controlar a los medios para sus propios intereses. Y esta frase es genial, porque nos da una herramienta súper práctica. ¿Cómo sabemos si un medio es independiente de verdad? Pues, analizando a quienes consulta. ¿Cuáles son sus fuentes? No se trata tanto de lo que dicen, sino de a quién escuchan. La diversidad de voces lo es todo. Aquí el contraste es clarísimo. En un sistema que funciona bien, los medios buscan, preguntan, verifican. Pero en un sistema dependiente, son las fuentes las que deciden qué se publica. Ahí es cuando los medios se convierten en lo que se llama prensa de trinchera. O sea que en vez de informar, se dedican a defender una postura política como si estuvieran en una guerra. Y claro, el objetivo político termina siendo más importante que la verdad.
Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la parte final. Después de ver todas estas tensiones, todos estos peligros, la gran pregunta es, ¿y entonces qué? ¿Cuál es la solución? Bueno, la respuesta no es tan simple como parece. Tiene sus matices. Esta cita es, en esencia, la conclusión de todo este análisis. A ver, seamos realistas. Una independencia total, absoluta, entre política y medios no solo es imposible, sino que probablemente ni siquiera sería bueno. Lo que sí es fundamental es que haya un cierto grado de equilibrio, de independencia, una tensión saludable entre los dos. Y es que esta relación es de ida y vuelta. Piénsenlo, los políticos necesitan una prensa libre para saber qué está pasando de verdad, pero al mismo tiempo les encantaría que esa misma prensa apoyara sus proyectos. Es la gran paradoja. Todo el mundo quiere que la prensa sea supercrítica con el de enfrente, pero supercomprensiva con uno mismo, y esa contradicción es el pan de cada día en esta lucha por el equilibrio. Volvemos a esta imagen tan potente, pero ahora la vemos con otros ojos. El punto no es quién se siente en el trono, si el político o la prensa. La verdadera salud de una democracia está en la negociación, en ese tira y afloja constante y frágil para que nadie se adueñe de ese trono por completo. Así que el ideal no es la guerra total ni el abrazo del oso, es más bien una especie de colaboración, pero con tensión. Un sistema equilibrado es aquel donde los medios y los políticos le dan forma a la agenda pública juntos. Hay una influencia mutua, los medios señalan un problema, los políticos actúan y los medios vigilan esa acción. Es un ciclo necesario. Y cerramos con una pregunta que queda picando, para que cada quien piense. Si miramos el mundo hoy, nuestro entorno, ¿cómo está esa relación tan crítica? ¿Está en equilibrio o está totalmente desequilibrada? La respuesta que demos a esa pregunta, en el fondo, dice mucho sobre la calidad de nuestra propia democracia.